Hoy oficialmente arranca una nueva era en el equipo Aston Martin. Hoy oficialmente Adrian Newey ha entrado por primera vez a la fábrica de Aston Martin con una libreta bajo el brazo, con un lápiz y con todos los poderes legales para ser trabajador y comenzar a diseñar el próximo coche de Fernando Alonso. Se acabó el gardening. En el mes de marzo ya había terminado ese periodo, eso cayó el 1 de marzo, ya era oficialmente miembro del equipo Aston Martin desde ese momento. Y hoy, día 3, Adrian Newey ha pisado por primera vez la factoría de Silverstone como trabajador. Y ha comenzado, como digo, el desarrollo. No sabemos muy bien si del coche del 25 o, como dicen todo el mundo y como se especula y como sería lo lógico, el desarrollo del coche del año 2026. Ayer el equipo lo anunció con un tuit muy escueto que, sin embargo, nos dejó una fotografía que a mí al menos me heló un poquito la sangre cuando lo vi, porque era la materialización de todo lo que llevábamos esperando durante tantos meses. Esa oficina de diseño con la mesa puesta, con el papel preparado, con la chaquetilla verde y con el AMR 23 listo para que Aston Martin de una nueva era junto con Adrian Newey. Y en el día de hoy, como digo, Newey se ha incorporado al trabajo. De momento, en el momento en el que estamos haciendo esta sección, no ha habido comunicado oficial por parte del equipo, ni vídeo, ni fotos del primer día. Sabemos que a veces suelen hacer esto, lo cual, de alguna forma, voy a decir, me gusta, porque significa que Adrian Newey está centrado en lo que tiene que ser, que es diseñar el coche. Pero, como digo, se acabó ya el gardening. Ha estado al menos 10 meses fuera de juego Adrian Newey. Decía en una entrevista que él efectivamente dejó de trabajar para Red Bull después de Suzuka. Eso fue en abril del año pasado. Y el 1 de mayo se anuncia que Adrian Newey dejaba la estructura de Red Bull. Por tanto, han sido 10 meses, oficialmente. 10 meses y medio, una cosa así. Casi un año entero en el que Adrian Newey no ha tenido ningún tipo de comunicación con Red Bull, ningún tipo de comunicación con Aston Martin, para evitar que se filtrara propiedad intelectual y que Adrian Newey pues llevara conceptos legalmente registrados por Red Bull al equipo Aston Martin. Aunque evidentemente nadie le puede hacer un lavado de cerebro y este señor tiene muchas ideas. Hay una cosa interesante, porque más allá del tema del gardening y más allá de la noticia gorda, que es que se ha incorporado a Aston Martin en el día de hoy oficialmente, el día 1 de marzo, que fue el pasado sábado, Adrian Newey también se separó de Red Bull en el desarrollo de su último hijo, del RB19, del supercoche. Lo dijo él mismo, que a partir del 1 de enero, del 1 de marzo, ya no iba a estar centrado en el desarrollo de ese coche, sí que mantendría un vínculo de consultor externo y acudiría a algunos test en pista del RB19 de pista, de carretera, no nada que ver con el equipo de Fórmula 1, de hecho es una parte diferente de Red Bull, pero es el último resquicio que le quedaba todavía a Newey de unión con Red Bull, que ya se corta el 1 de marzo, más allá de las visitas y de las consultorías externas que va a hacer para desarrollar un coche que, bueno, no tiene nada que ver con la Fórmula 1 porque no se atañe a ningún reglamento y es hijo suyo. Entonces, Adrian Newey, como digo, ha arrancado hoy su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Os lo recuerdo rápidamente. La posición en la que se incorpora Newey al equipo Aston Martin es Managing Technical Partner. Esa es la definición oficial, algo que sería el equivalente de un socio técnico managerial. No solo diseñador, sino que además tiene participaciones en el equipo y no solamente va a estar dibujando, sino que va a empezar a coordinar a todo el equipo técnico, juntar todas las piezas, hacer que la gente funcione bien entre sí, básicamente coordinar el equipo técnico y luego él decir: el concepto del coche va por aquí, diseñamos por este lado y así es como tiene que funcionar el monoplaza del 25 o del 26, seguramente del 26. ¿Y qué es lo que le espera por delante a Adrian Newey? ¿Cómo ha sido su primera jornada de trabajo? Pues imagino que se habrá reunido con los jefes técnicos clave, que habrá estado comiendo con la gente del equipo, que se habrá estado presentando, aunque es extraño la situación de que Adrian Newey se presente ante los trabajadores de Aston Martin porque es Adrian Newey, básicamente. Pero, básicamente, ha dicho Newey también en un podcast de la BBC, en BBC F1 Back at Base, que un poco el primer trabajo que tenía que hacer él era el de integrarse, el de conocer al equipo de trabajo y empezar a trabajar con la gente. Declaraciones textuales de Adrian Newey en un podcast que, ya te digo, se publicó hace aproximadamente 2-3 días. Decía Newey: tengo ganas de ello, de ese primer día, y lo que tenga que ser, será. ¿Qué te digo yo, Adrian? No me jodas. ¿Cómo que lo que tenga que ser, será? Vas a ganar. Eres el mejor diseñador y vas a hacer un cochazo. Ha hecho algunos que han sido muy malos, ha hecho muchos que han sido buenos. Adrian, lo que tenga que ser, será. No. Será bueno, macho, no me fastidies, será bueno. Decía Newey, el primer objetivo es realmente conocer a todo el mundo aquí, entender cómo todo el mundo está trabajando e integrarme con todo el mundo. Tengo que hablar con los pilotos, hablar con mis compañeros ingenieros, intentar sacar ideas y comenzar ese flow, ese proceso creativo. Básicamente, reunión y decir:
¿dónde está el coche del 26? Vale, ¿qué concepto tenéis pensado? Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Es formar equipo, y es una cosa que él ha repetido durante mucho tiempo. Es verdad que él ha dicho varias cosas siempre que se ha incorporado a un trabajo nuevo. Primero, cuando llegó a Aston Martin, él dijo, oye, yo no soy gestor, o sea, a mí no me metáis en una posición de despacho porque yo tengo que hacer mi equipo de trabajo y conoceré a mi gente, pero yo soy diseñador y yo me quiero bajar al barro y quiero estar con el lápiz dibujando. Pero aparte de todo eso, algo que él siempre ha dicho mucho es la importancia de rodearse de un buen equipo de trabajo y de saber que todo el mundo está yendo a la misma, que todo el mundo está motivado. Y eso es algo que como líder él tiene que hacer. Y es algo que, por ejemplo, construyó con Dan Fallows y con Pierre Waché en el equipo Red Bull. Y es una cosa que va a tener que replicar aquí en Aston Martin. Donde, por cierto, mola mucho porque llega con un lienzo en blanco, que ahora os voy a explicar. Y además de todo eso, hay una cuestión crucial, que es que Adrian Newey tiene, aunque no os lo creáis, porque la gente dudará y dirá, no, lo del gardening, este hombre ya estaba, lo del gardening ha sido, pues, una cosa que tienen que decir de puertas para afuera, pero alguna llamadita telefónica, no es así la Fórmula 1. Y ya nos lo contó Albert Hillera el otro día, que nadie se va a arriesgar a fastidiar un tema tan importante como el gardening, como la propiedad intelectual, a jugársela a una multa, a una pérdida importante de puntos, por algo que ni siquiera es una ganancia sustancial, porque salvo que tengas las herramientas y esas herramientas están controladas por la FIA, puedes empezar a tener conceptos en la cabeza, pero no puedes desarrollarlos realmente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Adrian Newey? En primer lugar, conocer bien el reglamento del coche del 26, que eso es una cosa que él mismo dijo, y es el foco principal. Nosotros os contamos durante los test de pretemporada, con Antonio y con Cristóbal, que estuvieron allí recabando información, que el plan de Aston Martin, lo que se dice es que el plan de Aston Martin es que no haya interferencia de Newey con el coche del 25, o que al menos ese no sea su prioridad. La prioridad es coche 2026. Y a partir de ahí, si hay algo que se puede hacer con el del 25, si Newey viaja a algunas carreras, hombre, pues evidentemente va a ayudar. Pero no estaba ese plan, por ejemplo, en firme de sí, Aston Martin va a hacer que Newey diseñe las mejoras o el cambio que tiene que haber en los alerones delanteros para el Gran Premio de España. Eso no está encima de la mesa. Entonces, Newey va a llegar y se va a centrar en el coche del 26. Lo que él mismo ha dicho, conociendo a Fernando, conociendo a Lawrence Stroll, conociendo a Cowell, le pedirán consejo del 25. Él lo dará, pero su foco tiene que estar en el 26, porque incluso el propio Fernando Alonso ha dicho que el foco está en el 26. Y el año 2026 es un reto para Adrian Newey, y os explico por qué. Porque Adrian Newey se incorpora hoy día 3 de marzo de 2025. Las piezas de 2026, el reglamento técnico de 2026, el aerodinámico, se abre, se desclasifica esa información el 1 de enero de 2025. Es decir, y esto es una cosa que el propio Newey ha confirmado, él llega ya con aproximadamente 3 meses de retraso respecto al resto de ingenieros jefe, al resto de gente que está trabajando en ese concepto. Entonces, él evidentemente ha leído el reglamento, él sabe por dónde van los tiros, él seguramente haya leído soymotor.com y haya visto estos directos y sabrá, claro, Jorge dijo que iba a haber aerodinámica móvil y que el motor es un 50-50. Eso Newey lo sabe. Lo que no sabe es las proporciones de las cajas, cómo está modelado el coche, cuál es el concepto de coche que quiere el equipo Aston Martin. El tema de las cajas es interesante, que os lo hemos explicado alguna vez. Los ingenieros el reglamento primero se lo leen y luego, una vez lo has leído, empiezas a diseñar las cajas en las que tienen que entrar cada una de las medidas. Es decir, imagínate que tuviera yo por aquí un coche en miniatura. Bueno, no lo tengo, pero bueno, imaginaos, el teléfono móvil es un coche. Entonces, en el reglamento hay una caja que dice las medidas del alerón trasero tienen que ser estas, las del emplay del alerón trasero estas, las del flap del emplay del alerón trasero estas. O sea, básicamente el reglamento está compuesto por 1000 millones de cajas que tienen unas medidas muy pequeñitas en las que ahí dentro puedes dibujar como tú quieras. Esas cajas se las tiene que aprender Adrian Newey. Y sabiendo todo eso, luego ya decidirá el concepto aerodinámico del coche y empezará a trabajar en ello. Y el problema es que él llega con 3 meses de retraso. Entonces ya habrá un concepto inicial, ya habrá seguramente un grupo de concepto para 2026, y ahora Newey lo que tiene que hacer es llegar y un poco rollo chicote, sentarse allí y decir, ¿esto qué? O, oye, bien, pero la pesadilla en la cocina arranca hoy. Hoy llegará Newey, habrá visto habrá llegado el diseñador de turno, le habrá puesto el dibujo delante y habrá dicho Newey, a ver, ¿esto por qué? ¿Esto por qué? ¿Esto por qué? ¿Qué dice el reglamento? Esto me lo cambias, esto sí, esto no, esto por lo demás allá. Pero todo ello con 3 meses de retraso. Entonces,
por eso ahora va a tener que hacer un trabajo interesante. Es un reto guay que él mismo ha dicho que le mola bastante. Pero ese es el primerísimo trabajo que tiene que hacer Newey. Conocer bien el reglamento y guiar a la gente que está desarrollando el coche del año 2026. Y a partir de ahí, hay otra cosa muy importante en la que él ha insistido mucho, que es hacer equipo. Y hacer un equipo que funcione y un equipo que esté motivado. Porque él contaba cuando llegó a Red Bull que el equipo estaba desmotivado. Y que él subestimó incluso la importancia de generar un buen equipo alrededor. Es muy bonito porque Adrian Newey se encuentra dentro de Aston Martin casi un lienzo en blanco. Hay muchos vicios del año pasado que se han cortado porque básicamente Dan Fallows, que era el diseñador jefe o el jefe técnico, ya no está. Tom McCulloch, que era el jefe de rendimiento, ya no está tampoco. Enrico Cardile entrará en algún momento y va a estar en esa posición de CTO, de Chief Technical Advisor, de Chief Technical Officer, de jefe técnico. Andy Cowell se estrena como jefe de equipo. Mike Crack está reposicionado. Hay ingenieros nuevos. Llega el propio Adrian Newey. Entonces, se le ha quedado una estructura para él empezar a ordenar las piezas como a él le gustaría. Y eso es una cosa que, como digo, él reconoció en una entrevista que he estado revisando esta mañana porque creo que es muy relevante en este momento, que publicó el podcast de High Performance que hace Jake Humphrey en YouTube el 10 de septiembre, justo cuando se anuncia que Newey se va al equipo Red Bull, en la que Newey decía, por ejemplo, en esa entrevista, que una de las cosas que él más había subestimado cuando llegó al equipo Red Bull es el reto de que todo el mundo trabajara junto y de que todo el mundo tuviera la confianza en ellos mismos. Red Bull era un equipo nuevo, decía Newey en aquel momento, y aunque evidentemente era ya Jaguar, pero no habían tenido buenos resultados. En esa época solamente habían estado séptimos en constructores, habían perdido la confianza en que ellos podían ganar. Y dice Newey, y esto me gusta mucho, dijo en esa entrevista, que para crear ese equipo, para motivarlos, para empezar a crear un grupo de trabajo que gire alrededor de ti, no se hace subiendo a un estrado con un micrófono y diciendo ahí, ¿sabes? Rollo el lobo de Wall Street. Chavales, somos los mejores, vamos a ganar. No, así no es. Es estando día tras día en la fábrica, conociendo a la gente, dónde quién es bueno, dónde quién es malo, dónde quién está desmotivado, dónde quién está motivado, por qué no sé quién tiene problemas familiares y entonces no duerme bien y llega a la fábrica más cansado y a lo mejor si arreglamos esto o le transferimos a otro lugar en el que pueda conciliar más, ¿sabes? Hacer que la gente esté en el lugar perfecto para que pueda rendir al máximo. Y dice Newey que cuando él llegó al equipo Red Bull, eso fue una cosa que él subestimó muchísimo y que en este equipo Aston Martin quiere evitarlo. Las palabras de Newey. Eso no se hace subiendo al estrado y dando un discurso de que se puede ganar, eso se hace estando mucho tiempo con la gente. Claro, ¿cuánto tiempo? Perdón, he puesto la intro. Claro, ¿cuánto tiempo? Yo creo que esa es una de las grandes preguntas, si no la gran pregunta que puede tener la gente que nos está viendo ahora mismo. O sea, sabemos la fecha de inicio. 3 de marzo del 25. Newey empieza a trabajar en Aston Martin. ¿Cuándo se va a notar la mano de Adrian Newey en Aston Martin? Pues no lo sabemos. Lo dicho, a ver, sé que todos tenemos una fecha en mente en este año 2025, que es el 31 de mayo, Gran Premio de España, cuando hay un cambio de reglamento en el que los alerones delanteros tendrán que pasar por unas leyes más estrictas de control de la flexibilidad y, por tanto, habrá una primera actualización de los coches. Y Adrian Newey podría meter mano en esa actualización. Son 3 meses, llegaríamos justos, pero alguna cosa que Newey diera clave o diera idea puede tocarlo. Claro, para eso Newey tiene que saber cómo es el coche del 25. Mientras se pone al día con el reglamento del 26, que ni siquiera va a ser dentro de 12 meses, va a ser dentro de 9 meses, porque en enero del año que viene, febrero a principios, vamos a estar ya probando porque esos coches van a necesitar muchas pruebas. Entonces, evidentemente, no va por ahí la prioridad y los tiempos son muy justos. Pero imagínate que incluso lo pudiera hacer. ¿Ese es el plazo? Pues solamente lo sabe él. Para mí el plazo, si queréis que os dé uno, es enero del 26. El primer coche de Adrian Newey. El cambio de reglamento y el coche en el que sí que sabemos fehacientemente que va a estar trabajando, que es su prioridad. No podemos deciros cuando haya una actualización de Aston Martin, esto tiene la mano de Newey. Ahora, sí que os prometo que el año que viene, cuando estemos aquí, espero que estemos aquí en directo, cuando se presente el coche de 2026 de Alonso, sí podremos deciros, el coche de Newey. Ese es el primer plazo. Para notar la mano de Newey.
Otra cosa es que con todo lo que se está haciendo en Aston Martin, si Newey viaja a las carreras, hombre, malo será que no veamos algo del efecto Newey, algo de esa magia en un setup ahí que se le escape durante el finde para mejorar el rendimiento del coche. Pero ese no es el plan. El plan es 2026 y es la prioridad, y cualquier otra cosa que Aston Martin no haga, me parecerá suicida. Rascar puntos, quinta posición, algún podio este año, tirar de ese cortoplacismo para lastrar el 26, a mí no me parece que sea una buena idea. Entonces, hay un tema, sin embargo, que sí que da esperanzas a todos a todos vosotros impacientes, que sé que ahora mismo os estáis tirando de los pelos porque estáis diciendo, no, pero en España no se iba a notar la mano de Newey. Bueno, en la entrevista esta, que de verdad es muy buena y ha cogido mucha relevancia unos mesecitos después de Jake Humphrey con Adrian Newey, Jake Humphrey le hace la misma pregunta y le dice, oye, tema de plazos, ¿cuánto tiempo se tarda en convertir un coche campeón o en un equipo pequeñito en un equipo campeón? Y Adrian Newey da una clave. Y esta frase de aquí, por favor, quiero que los más alonsistas del lugar, abráis bien las orejas y os tatuéis esto en el brazo, ¿vale? La frase que voy a pronunciar a continuación de Adrian Newey es el clavo ardiendo al que los alonsistas os vais a aferrar para este año 2025. Y un poquito todos nosotros. Lo dicho, es una frase que le dice en una entrevista al High Performance Podcast el día 10 de septiembre de 2024 Adrian Newey a los entrevistadores. Y lo que dice Newey es, adelante, sacad clip. Sé que todos los equipos tienen este plan de 5 años o lo que sea, para pasar de la parte de atrás a la parte de delante de la parrilla. Yo no creo que sea así. Y aquí lo demoledor. Tú llegas, trabajas con la gente, pero lo que lleva tiempo es si necesitas nuevas herramientas, nuevo piloto en el simulador, nuevo túnel de viento, ese tipo de cosas llevan un tiempo de espera significativo asociado a ellos. Pero a nivel personal, se trata de trabajar con el equipo y desarrollarlos. Trabajar con cómo desarrollamos al equipo. Es una mejor manera de decirlo. Y eso no creo que tenga un tiempo determinado. Cuando empieza, te haces una idea de cuánto puede llevar. Es decir, el plan de 5 años no entra en la cabeza de Newey. Ese 2024 que estamos. No, 2025, perdón, que estamos. En el 26, 27, 28, 29, en el 30 está ganando Aston Martin. No. Eso no entra en la cabeza de Adrian Newey. ¿Por qué? Porque el señor Lawrence Stroll ha hecho las cosas bien, ha instalado un nuevo túnel de viento, ha hecho un nuevo simulador y tenemos ya el loop de pilotos en el simulador con nuestro queridísimo Dani Juncadella, que vuelvo a darle aquí la enhorabuena otra vez por la super victoria que tuvo en las 1812 kilómetros de Qatar. Y porque entre todo lo que han hecho en el equipo Aston Martin ya tienen las herramientas, ahora las están afinando, pero ya tienen las herramientas para dárselas a Adrian Newey. Por cierto, se ha vuelto muy viral una cosa, y es que entre esas herramientas se está diciendo que a Adrian Newey le han puesto un lugar para que él duerma dentro de la fábrica de Aston Martin en Silverstone y pueda trabajar durante las noches para aclimatarse y sobre todo para recuperar tiempo de cara al reglamento del 26. Señores, os podemos decir información contrastada de soymotor.com, no es verdad. No es verdad que Adrian Newey vaya a tener una cama o un espacio especial alojado para él en la fábrica de Silverstone, para que pueda pasar las noches allí o para que se ponga al día. Es un bulo, pero soymotor.com ha podido confirmar que no es verdad. Que Adrian Newey no va a dormir en la fábrica de Aston Martin. No le han puesto una camita al lado del coche o al lado de la mesa de diseño para que él se ponga a fabricar piezas. Es un bulazo. Lo que os decía, hemos vivido en directo cómo sale una noticia. La gente le empieza a dar retweet, la plataforma lo ceba, lo hace todavía más grande y, por suerte, todavía queda gente que puede levantar el teléfono, preguntar y que le digan, chavales, eso es una fumada, por favor desmentidlo, porque es una fumada. Es mentira, no hay ningún sitio dedicado para que Adrian Newey duerma en la sede del equipo de Aston Martin en Silverstone. Entonces, el tema del trabajo con la gente es una cosa muy interesante de Adrian Newey. Y a mí me ha recordado una anécdota que también contaba en el podcast este de High Performance, porque él habla de hacer equipo, él habla de conocer a la gente y él habla de que toda la gente esté motivada. Y hubo un evento en el año 2006 en el que él tuvo que tomar ciertas decisiones, tuvo que hacer de alguna forma una especie de limpia dentro del equipo Red Bull, que te dibuja la figura de Adrian Newey. Él es una cosa especialita. Yo incluso he decidido poner una música algo más especial, de misterio,
Porque hay una parte de Adrian Newey que no se conoce demasiado, que ya nos adelantó a Antonio Lobato, por ejemplo, en los directos exclusivos que estuvimos haciendo durante la pretemporada, que Adrian Newey es un tío de armas tomar, es un tío duro, es un tío estricto y es un tío que llega incluso a infundir miedo. Y en el año 2006, cuando él llega al equipo Red Bull, y esto es un aviso a navegantes para todos aquellos que están intentando hacer un complot dentro de Aston Martin, él tuvo que hacer una pequeña investigación, él tuvo que vestirse de espía y tuvo que hacer una limpia dentro del equipo para asegurarse de que todo estaba yendo como él quería y evidentemente funcionó bien, porque en el año 2009 acabaron luchando por el campeonato y en el 2010 encadenaron títulos de constructores consecutivos. La anécdota, como digo, la cuenta en un podcast que está publicado en YouTube, en el High Performance Podcast, en la que le preguntaron, oye, esto de crear la cultura correcta de trabajo, una cultura en la que se celebra el fallo, una cultura en la que todo el mundo tiene la libertad para ser creativo, va todo el mundo a la misma, no tiene miedo a ser disonante. ¿Cómo se hace? Y dice Newey, bueno, es una de las cosas más difíciles y es uno de los mayores retos y donde yo erré, por ejemplo, cuando llegó a Red Bull. No va a querer cometer ese fallo. Y dice Adrian Newey, es muy buena la anécdota, porque él llega en el año 2006 al equipo Red Bull, que era una herencia de Jaguar. Jaguar, que tenía una forma de operar, según Newey, un poquito arrogante, la arrogancia de los British Leyland. Decía Newey, sobre ese año 2006, que uno de los cambios culturales que necesitó hacer cuando empezó en Red Bull era deshacerse de esa arrogancia de la ingeniería de los Midlands británicos. Dice Newey que el día en el que él se unió a Red Bull, se fue a comer con los ingenieros clave, un poco lo que puede haber hecho hoy, ¿no? Llegas a un equipo, te reúnes con los diseñadores, te reúnes con los ingenieros, con el jefe del equipo. Pues cuando llegó a Red Bull hizo lo mismo. Se reunió con los diseñadores jefes, con la gente clave, y en la comida le dijeron a Newey, oye Adrian, encantado de que te hayas unido a nosotros, pero, por favor, recuerda que esto es Jaguar. Aquí tenemos una forma de hacer las cosas, existe el estilo Jaguar, y esperamos que tú encajes en esa manera de trabajar. Y decía Newey, oye, yo sin problema en encajar en la forma de trabajar que tiene una estructura, pero me resulta cuanto menos sorprendente que un equipo como Jaguar en aquel momento, que no había sido mejor que séptimo en constructores, que había fichado a un diseñador que por aquel entonces ya tenía casi 5, creo que estaba ya en 5 títulos de constructores acumulados, aunque sea, no tuvieran esa cosa de decir, vamos a preguntarle, vamos a pedirle ideas, que no me pidan que yo vaya a lo que dice Jaguar, ¿por qué me has contratado a mí? Será porque quieres que haya cambios. Un poco como pasa con el equipo Aston Martin también, ¿no? Que me digan, oye, aquí existe el estilo Jaguar y que te tienes que poner a trabajar de esta forma. Entonces, lo que decía Newey un poco es que a él le decían, sabemos lo que estás haciendo y tú tienes que encajar. Y cuando Newey llegó a la fábrica de Red Bull, empezó a conocer a los trabajadores y contaba él en esta entrevista que hubo algo que no le encajaba del todo. Dice, había varias personas, unos 3, 4, 5, que yo tenía la impresión de que eran manzanas podridas y que de alguna manera podían estar contaminando al equipo. Decía Newey en la entrevista, literalmente, decía, en un equipo de unos 150 ingenieros aproximadamente, tenía la sensación de que 3, 4, 5 personas estaban contaminando al grupo, que le estaban diciendo sí a la cara a Newey, pero luego por las espaldas le estaban diciendo otra cosa y estaban llevando al equipo de ingeniería en direcciones diferentes a lo que Newey había pedido. Y entonces, Adrian Newey tiró de recursos. Esto es buenísimo. Llamó a una amiga de la familia que conocía de hace muchísimo tiempo, que estaba trabajando en el sector hotelero, pero que había decidido cambiar de carrera, y le dijo a su amiga, oye, ¿te gustaría venir a trabajar a Red Bull? Tengo un puesto para ti. La amiga dijo que sí, y entonces Adrian Newey la fichó como consultora. Pero la fichó como consultora sin decirle a nadie que se conocían. Ese era el trato, era una espía. Le dijo a la amiga, vamos a hacer una cosa. Vienes 3 días a la semana, no le vamos a decir a nadie que nos conocemos, vamos a fingir que somos unos extraños y quiero que estés con los trabajadores, que entiendas las dinámicas y que te hagas pasar por una especie de superconsultora de recursos humanos, vamos a decirlo así. Y que me informes de qué es lo que ves y qué es lo que piensa. Porque Adrian Newey tenía las sospechas de varios trabajadores que estaban pudriendo al grupo, pero dice, oye, echar a esta gente sin tener una confirmación es algo muy fuerte y no quiero tener esa responsabilidad. Si luego fallo, quiero hacerlo bien. Llamó a esta amiga
estuvo haciendo las investigaciones, se hizo pasar por esa superconsultora de recursos humanos, y al cabo de un mes y medio aproximadamente, dice Adrian Newey que la chica llegó con el informe e hizo exactamente lo que le pidió, y en ese informe señalaba exactamente las 4 o 5 personas de las que Adrian Newey tenía sospechas. ¿Qué hizo Newey? Pues, desafortunadamente, explica él, tuvimos que deshacernos de esa gente. Y la reacción en las propias palabras de Newey fue: la cultura del equipo cambió de un día para otro. Echando esas 4 o 5 personas, la cultura del equipo cambió por completo. Y yo creo que esa es la gran conclusión que yo quiero que saquemos todos del inicio de Adrian Newey dentro de Red Bull. Más allá del dibujo, cómo un tío como Newey, con su bagaje, con su motivación, con su palmarés, puede hacer que un equipo que está en la media tabla, que no tiene confianza, al que se le ha olvidado, no digo siquiera ganar, porque Racing Point nunca fue un equipo ganador, Force India nunca fue un equipo ganador, Jordan tampoco, pero que se le ha olvidado incluso que pueden llegar a podios y hacer cosquillas a los de delante, han vuelto a caer a la parte de atrás. Como Newey, estudiando a la gente, viendo quién está en la buena dirección, quién está contaminando, puede generar esos cambios. Y eso sí que es parte de la mano de Adrian Newey. ¿Cuándo vamos a ver esa mano? Lo dicho antes, ¿de forma pública? Pues seguramente el próximo año, en el año 2026, cuando se presente el AMR 2020, el AMR 26, el primer coche diseñado por Adrian Newey. De forma interna, segurísimo que la mano se nota antes. ¿Por qué lo dicho? No es un diseñador. Lo que ha fichado Aston Martin es un catalizador del equipo, y en el fondo creo que eso es lo más importante. Creo que eso es realmente lo que necesita el equipo Aston Martin.